Doctor Gustavo, muchísimas gracias por su reflexión también. Y a continuación vamos a desarrollar un panel alrededor del tema el medio ambiente, daño, mitigación y control. Para este panel vamos a invitar a nuestro moderador, el señor Jorge Bustamante Roldán, exdirector del DANE, y además a nuestros panelistas. Ellos son la doctora Carolina Montes Cortés, Contralora Delegada para Asuntos Ambientales, el doctor Ricardo Lozano, director de People and Earth y exdirector del IDEAM, y Ricardo Mejía, asesor de la Contraloría General de Medellín. Quiero hacer una breve introducción para poder tratar de desarrollar el panel con dos elementos. Un elemento es, tal vez siguiendo la línea de la exposición del doctor Velilla esta mañana y de algunos de los colegas, es tomar el elemento del sistema integral y es tratar de ver qué es el sistema integral en el buen sentido de la palabra, como en teoría económica y un poco desde el punto de vista de lo que sería como el desafío de la sociedad en el contexto que se han planteado varios de los colegas. Esta es una hipersimplificación, obviamente, es una ecuación de equilibrio. El Estado que está allí es igual a la economía más la eficiencia, más la eficacia, más la equidad, más la ecología, más la ética, igual a la empresa. Si los signos que están allí dicen igual, estaríamos en equilibrio, pero lo cierto es que no estamos en equilibrio. El Estado en las sociedades que nos ha tocado vivir es menor que la sumatoria de los elementos. Siempre tenemos un vacío con lo que está pasando y lo vamos a ver en 5 minutos ahorita. Lo han expuesto varios de los colegas también. Y la empresa está tomando una predominancia mayor, como es el caso de la evolución de las multinacionales. Ustedes saben, por ejemplo, que hay multinacionales que tienen más músculo que buena parte de los estados del mundo. Para poner un ejemplo, la Mitsubishi tiene más de 1.200 empresas, satélites propios, etc. Varios ejemplos pues, desde ese punto de vista. Aquí el Estado está entendido como ese espacio donde convergen todos los actores. Convergen los campesinos, los estudiantes, los sindicatos, la iglesia, el mismo gobierno, etc. La economía, como el uso, las definiciones tradicionales que tenemos, que es el uso racional de los recursos disponibles, la eficiencia, producir a costo mínimo, la eficacia, producir a just on time, justo a tiempo, porque uno puede producir eficientemente, pero no eficazmente, que era la problemática que tuvo en un tiempo la DAEDO con respecto a la exportación de carros en competencia con la Hyundai, etc. Está la parte de la equidad, que es la remuneración justa de los factores. La Constitución, ahora que tenemos a nuestro magistrado como convocante, tiene un elemento muy importante, que está la distribución de la riqueza, la redistribución de la riqueza y está la solidaridad. Lo que le da vida a un país no son los dos primeros elementos, es la solidaridad la que le da, digamos, campo de cohesión a una sociedad, es la solidaridad. Ese es el punto que está allí. Pero el concepto detrás de eso es efectivamente la equidad en la remuneración de los factores. Entonces entramos a la ecología, que hace referencia, como está convocado al foro, al medio ambiente y al desarrollo sostenible. Y, por supuesto, la transparencia. En la transparencia, si no se cumple con la transparencia, entonces se violan buena parte de todos los principios que están allí. Y se vuelve, digamos, la definición se vuelve más, la ecuación se vuelve más desequilibrada, por eso se llama ecuación de equilibrio, una cosa sorprendente. Es decir, que el Estado es el llamado a construir ese equilibrio. Si el Estado está cooptado por los privados o cooptado por unos grupos, o está en déficit institucional con respecto a esos factores, efectivamente entonces se llega a un permanente desequilibrio, o bien en equidad o bien en ecología. ¿Por qué? Porque en la parte de medio ambiente está el uso y el abuso de los recursos naturales, no hay alternativa. Se paga por el uso o se hace una compensación por el abuso, pero no hay punto medio.
Si se usa y no se paga, entonces hay unos ganadores en detrimento de la sociedad en su conjunto. Y si se abusa y no se compensa, hay unos ganadores. Entonces, por ejemplo, Lester Turo, que escribió un libro que se llama La sociedad suma cero, demuestra que la sociedad, y todos lo sabemos los que somos economistas, que la sociedad no suma cero. Hay unos ganadores y unos perdedores permanentemente. Es decir, el punto de partida es la apropiación de recursos, que es el medio ambiente. Tenemos varios recursos, entonces tenemos agua, tenemos el aire, tenemos la biodiversidad, que es la flora y la fauna, tenemos el suelo, el subsuelo, etc. Entonces aquí, obviamente, debemos construir ese sistema de equilibrio donde o se paga el uso o se compensa el abuso. Si no pasa eso, se está transfiriendo unas rentas especiales, unas rentas extraordinarias a quien usa o abusa. No hay alternativa, es que no hay más. Es decir, en el conjunto de manejo de los recursos naturales no hay sino esos dos eventos. O se paga el uso o se compensa el abuso, no hay más. Entonces la legislación debe estar dirigida, es precisamente eso. Entonces sacamos la legislación. ¿Qué tenemos en Colombia? La ley 388 de 1997. ¿Qué tenemos? Tenemos la ley 99 de 1993, la ley de medio ambiente. Pero eso no es suficiente. Lo que hemos visto acá es que hay intentos muy importantes de llevar a cabo esfuerzos conjuntos. No, lo que estamos viendo institucionalmente es un desarreglo institucional. Lo que está de por medio ahora en nuestro país, lo señalaba el doctor Velilla ahora en forma más diplomática que estoy planteando yo, es que hay un desarreglo en el cual los actores están operando aisladamente. Cada uno tiene una parte de la película y falta una concatenación, una cohesión, una coherencia, más cuando se maneja desde el punto de vista del gobierno. ¿Por qué? Porque siempre se establece, los invito a leer un libro que se llama Teoría de la privatización de Vickers y Yarrow. Entonces ellos fueron los grandes asesores de Margaret Thatcher durante la época de la reforma económica en Inglaterra y en Estados Unidos, pero tienen cosas muy interesantes, que es, por ejemplo, un monopolio privado siempre es más perjudicial que un monopolio público, por una razón, y lo demuestran con modelos matemáticos, se puede demostrar matemáticamente, es que sobreexplota el mercado. Puede producir más eficientemente, más eficazmente, más económicamente, pero sobreexplota el mercado. Es una definición. Está demostrado matemáticos, modelos de alta sofisticación y con ejemplos que abundan por todas partes. El monopolio en manos privadas sobreexplota el mercado. Así es. Pero en la teoría de la privatización de los recursos, en ese sentido, se llega a una conclusión. Y es que lo señalaba también el doctor Velilla y varios colegas ahora, que es la competencia. Si no hay competencia, estamos en otro mundo. Por eso es que los estados de duopolios o triopolios u oligopolios son muy peligrosos porque terminan haciendo una colisión de intereses. ¿En contra de quién? Del mercado, que es del ciudadano. Es lo que está sucediendo. Entonces puede haber, entre comillas, competencia entre actores. Pero la pregunta es que lo que estaba pasando en Inglaterra hace un año. Se reunían a las 7:30 de la mañana y manipulaban las tasas de interés todo el día. Y había competencia, había varios bancos, varias líneas de crédito, etc. Entonces, ¿qué está pasando con la parte del medio ambiente desde este punto de vista? Es que entra a ser una pieza del engranaje en el mismo circuito económico que cualquier otro producto o bien, desde el punto de vista el uso o el abuso. Y por eso es que entonces ya vamos a las políticas de mitigación y de control, que es el título de este panel. El desafío es, para los panelistas, es cómo llegamos a trabajar en conjunto en primer lugar y que se pague o se compense por el uso o por el abuso. Entonces, con ustedes los voy a dejar con el siguiente panelista, es una manera de introducción de este tema, el doctor Ricardo Lozano, si nos puede ayudar entonces con lo siguiente.